Imagina esto, una mandíbula tan deformada que no puedes masticar tu propia comida, sangre que no coagula y convierte un simple corte de papel en una sentencia de muerte, ataques de locura tan violentos que gritas durante días enteros convencido de que los demonios vienen por tu alma. No estoy describiendo una película de terror. Estoy hablando de los gobernantes más poderosos de Europa. Durante más de 300 años, las familias reales europeas cometieron el mismo error una y otra vez. Un error tan catastrófico que literalmente destruyó imperios, cambió el curso de guerras mundiales y creó monstruosidades genéticas que la ciencia moderna todavía estudia con horror y fascinación. ¿Qué error fue ese? La respuesta está escondida en los archivos médicos secretos del Vaticano, en las cartas privadas de la reina Victoria y en los diarios personales de los médicos de la corte, que presenciaron horrores que nunca se atrevieron a hacer públicos. Pero aquí está la parte que te va a dejar sin aliento. Uno de estos desastres genéticos fue directamente responsable de la independencia de Estados Unidos. Otro provocó la Revolución Rusa. Y el tercero creó algo tan grotesco que cuando finalmente murió, los médicos descubrieron que su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. En los próximos minutos, te voy a revelar los secretos más oscuros y perturbadores de la realeza europea. Secretos que los libros de historia prefieren ignorar porque son demasiado grotescos para las aulas escolares. Si crees que conoces la historia de Europa, prepárate para descubrir la verdad que nunca te contaron. Carlos II de España se despertó esa mañana de octubre de 1700 sin saber que sería una de sus últimas. A sus 38 años, el hombre que gobernaba el imperio más grande del mundo no podía realizar la función humana más básica: masticar su propio desayuno. Los sirvientes del palacio ya habían preparado su rutina matutina. Primero, premasticaban su comida hasta convertirla en papilla. Luego, con cucharas especialmente diseñadas, intentaban deslizar el puré por su garganta, mientras el rey babeaba incontrolablemente, su lengua demasiado grande para caber en su boca, su mandíbula inferior sobresaliendo grotescamente como la de un bulldog enfermo. Pero Carlos no era una víctima del destino. Era el producto final de un experimento genético que duró 200 años. Un experimento donde primos se casaban con primos, tíos con sobrinas, hermanos compartían más que solo apellidos. Todo en nombre de mantener la pureza de la sangre real. La ironía es devastadora. Mientras Carlos luchaba por tragar su desayuno, a miles de kilómetros de distancia, campesinos analfabetos comían con sus familias sin ningún problema. El rey del imperio donde nunca se ponía el sol no podía hacer lo que cualquier mendigo hacía sin pensar. Esta es la historia de cómo la obsesión por la sangre pura creó los monstruos genéticos más perturbadores de la historia humana. Es la historia de reyes que gobernaban imperios pero no podían cerrar sus propias bocas, de reinas cuya sangre envenenada mató a sus propios hijos, de príncipes que gritaban de dolor mientras su sangre se negaba a coagular. Y todo comenzó con una simple idea: mantener el poder en la familia. CTA. Lo que vas a descubrir ahora cambiará para siempre tu forma de ver la historia europea. El experimento Habsburg, 200 años de autodestrucción genética. Retrocedamos al siglo XV. La Casa de Habsburgo acaba de tomar el control del Sacro Imperio Romano Germánico. Son tiempos violentos, donde las alianzas matrimoniales significan la diferencia entre gobernar Europa o ser asesinado por rivales ambiciosos. Los Habsburgo desarrollan una estrategia que parece brillante. En lugar de arriesgarse con familias extranjeras que podrían traicionarlos, se casarán entre ellos mismos, primos con primas, tíos con sobrinas. La sangre Habsburg permanecerá pura y el poder concentrado. Durante las primeras generaciones, el plan funciona perfectamente. Los Habsburgo extienden su dominio por España, Austria, los Países Bajos, partes de Italia y las Américas. Son la familia más poderosa del planeta. Pero hay señales de advertencia que todos ignoran. Felipe el Hermoso, uno de los primeros Habsburgo españoles, muere súbitamente a los 28 años.
Su hijo Carlos V sufre ataques de gota tan severos que no puede caminar. Su nieto Felipe II tiene episodios de paranoia que lo hacen sospechar de todos, incluso de su propia sombra. Pero es en la cuarta generación donde la genética comienza su venganza más cruel. La mandíbula que conquistó y destruyó un imperio. La característica más distintiva de los Habsburgo no era su corona o su riqueza, era su mandíbula. Una mandíbula inferior que sobresalía grotescamente, creando lo que los médicos modernos llaman prognatismo mandibular severo. En las primeras generaciones, era apenas perceptible. Un mentón ligeramente prominente que los artistas de la corte disimulaban en los retratos oficiales. Pero con cada matrimonio entre primos, la deformidad se intensificaba. Carlos V ya no podía cerrar completamente su boca. Su hijo Felipe II necesitaba ayuda para comer. Pero fue en Carlos II donde la naturaleza cobró su precio completo. La mandíbula de Carlos II era una monstruosidad médica. Su maxilar inferior sobresalía tanto que sus dientes superiores e inferiores no se tocaban en ningún punto. Los médicos de la corte documentaron que la distancia entre sus dientes era de casi 4 centímetros. Imagina intentar comer cuando tu boca es físicamente incapaz de morder. Cada comida era una tortura. Los sirvientes tenían que cortar su comida en trozos microscópicos y aún así, Carlos se atragantaba constantemente. Las cenas reales, que deberían ser demostraciones de poder y riqueza, se convertían en espectáculos grotescos donde el rey de España luchaba por realizar el acto humano más básico. El colapso mental, cuando la genética ataca el cerebro. Pero la mandíbula era solo la deformidad, visible. Los verdaderos horrores estaban en su mente. Carlos II nunca aprendió a leer correctamente. A los 25 años, jugaba con soldaditos de juguete durante las reuniones del Consejo de Estado. Los embajadores extranjeros reportaban con horror que el rey de España se reía sin motivo durante negociaciones cruciales y parecía no entender por qué todos lo llamaban Su Majestad. Los documentos secretos del Vaticano revelan algo aún más perturbador. El Papa Inocencio XI envió un emisario especial para evaluar la condición mental de Carlos. El reporte, clasificado durante siglos, describía a un hombre que habla con personas invisibles, grita sin razón aparente y muestra el desarrollo mental de un niño de 6 años. Pero aquí viene el giro más siniestro de esta historia. Mientras Carlos se deterioraba, algo estaba sucediendo en Inglaterra que cambiaría el destino de Europa para siempre. La reina Victoria, la abuela venenosa de Europa. Saltemos a 1837. Una joven de 18 años acaba de convertirse en reina de Inglaterra. Victoria parece la imagen perfecta de la salud y la vitalidad. Nadie sospecha que en su ADN lleva una bomba de tiempo genética que destruirá dinastías enteras. Victoria es portadora de hemofilia B, una mutación que impide que la sangre coagule normalmente. Ella no muestra síntomas porque las mujeres tienen 2 cromosomas X, y uno sano puede compensar al defectuoso. Pero sus hijos varones tienen 50% de probabilidad de heredar la enfermedad completa. Sus hijas 50% de ser portadoras silenciosas. La reina tiene 9 hijos y los casa estratégicamente con todas las casas reales de Europa. Sin saberlo, está distribuyendo su mutación genética como un arma biológica medieval. Su hija Alice lleva la hemofilia a Alemania. Beatriz la introduce en España. Otra hija la transmite a Rusia. Es una ironía tan perfecta que parece ficción. La mujer conocida como la abuela de Europa se convierte accidentalmente en la arquitecta de su destrucción genética. El precio de la sangre. Cuando los príncipes no pueden sangrar, los primeros casos aparecen una generación después. El príncipe Leopoldo, hijo de Victoria, vive como un prisionero en su propio palacio. Cada escalera es un peligro mortal. Cada tropiezo puede significar una hemorragia interna que lo mate lentamente desde adentro. Los médicos reales están desconcertados. Nunca han visto nada similar. Intentan tratamientos medievales, sanguijuelas, sangrías, pócimas místicas.
Irónicamente, estos tratamientos que implican pérdida de sangre son exactamente lo opuesto a lo que un hemofílico necesita. Pero el verdadero desastre está por venir en Rusia. La próxima parte de esta historia es tan impactante que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial y provocó la revolución más sangrienta del siglo XX, los archivos secretos, lo que los médicos nunca se atrevieron a publicar. El doctor Eduardo Martínez Campos, genetista de la Universidad Complutense de Madrid, lleva 20 años estudiando el ADN de los Habsburgo. Sus descubrimientos son escalofriantes. Cuando analizamos el genoma de Carlos II, encontramos algo que no debería ser posible en un ser humano. Su coeficiente de consanguinidad era de 0.254. Para que entiendas la magnitud de este número, los hijos de hermanos tienen un coeficiente de 0.25. Carlos II era genéticamente equivalente a ser su propio primo hermano. El doctor Martínez Campos explica que esto no fue un accidente. Fue el resultado de 16 generaciones de matrimonios calculados donde la misma sangre circulaba una y otra vez. Los Habsburgo no solo se casaban entre primos. Felipe II se casó con su sobrina. Carlos II era descendiente de Juana la Loca por 14 líneas genealógicas diferentes. Era como si la misma persona se hubiera reproducido consigo misma durante 200 años. El testimonio perdido del médico personal de los Romanov. En 2019, se descubrieron en San Petersburgo los diarios privados del doctor Eugene Botkin, médico personal de la familia Romanov. Sus descripciones de los ataques de hemofilia del zarevich Alexei son aterradoras. 3 de agosto de 1912. El zarevich sufrió una caída menor en el yate imperial. Lo que debería ser un simple moretón se ha convertido en una hemorragia interna masiva. Su rodilla izquierda ha crecido al tamaño de un melón. Los gritos del niño se pueden escuchar en toda la cubierta. La zarina no ha dormido en 72 horas, convencida de que su hijo morirá. He agotado todos los recursos médicos conocidos. La morfina apenas alivia su dolor. Pero la entrada más reveladora viene 2 semanas después. 17 de agosto. Rasputín ha llegado. No sé qué hizo exactamente, pero el sangrado se detuvo en cuestión de horas. La zarina está convencida de que es un santo. El zar le ha dado acceso completo a la familia. Temo las consecuencias políticas de esto, pero como médico, debo admitir que donde la ciencia falló, este campesino siberiano tuvo éxito. La confesión del anatomista real. El doctor Antonio de Casanova fue el anatomista encargado de realizar la autopsia de Carlos II. Su reporte oficial fue censurado, pero su diario personal sobrevivió. 1 de noviembre de 1700. He examinado el cuerpo de su majestad. Lo que encontré desafía toda comprensión médica. El corazón no era más grande que una nuez pequeña. Los pulmones estaban negros y corroídos. Los intestinos estaban putrefactos. Pero lo más perturbador fue el cerebro. Pesaba apenas 200 gramos, menos de la mitad del peso normal. No entiendo cómo este hombre pudo vivir 38 años. El genetista que descifró el código Romanov. La doctora Evgenia Rogaeva, de la Universidad de Toronto, fue parte del equipo que analizó el ADN de los Romanov después de que sus restos fueran descubiertos. La hemofilia del zarevich Alexei no era solo un problema médico, era una bomba política. Encontramos la mutación exacta, un cambio en el gen F9 del cromosoma X. Esta simple alteración de una letra en el código genético fue suficiente para derribar un imperio de 300 años. La doctora Rogaeva revela algo que los libros de historia omiten. Los Romanov sabían sobre la hemofilia desde el principio. Hay cartas cifradas entre la zarina Alexandra y su hermana donde discuten la maldición de la abuela. Pero el orgullo imperial les impidió buscar ayuda médica real. Prefirieron confiar en un místico borracho antes que admitir debilidad genética, el descubrimiento que lo cambió todo. En 2009, un equipo internacional de genetistas hizo un descubrimiento revolucionario estudiando los retratos de los Habsburgo. Podemos rastrear la progresión de la deformidad mandibular
generación por generación, explica el doctor Román Vilas, de la Universidad de Santiago de Compostela. Es como ver la evolución al revés. Cada generación mostraba rasgos más extremos que la anterior. Pero el verdadero shock vino cuando compararon el ADN de los Habsburgo con el de la población general. Encontramos que los Habsburgo tenían 700% más probabilidades de morir en la infancia que los plebeyos. 7 de cada 10 niños Habsburgo morían antes de cumplir un año. Los que sobrevivían lo hacían con deformidades que empeoraban con cada generación. Los secretos que acabas de descubrir son solo la punta del iceberg. Lo que viene a continuación revela cómo estos desastres genéticos cambiaron el curso de la historia mundial. La conexión americana que nadie te cuenta. ¿Recuerdas cuando mencioné que uno de estos desastres genéticos fue responsable de la independencia de Estados Unidos? Es momento de conectar los puntos. Jorge III de Inglaterra, el rey que perdió las colonias americanas, sufría de porfiria aguda intermitente. Esta enfermedad genética convierte tu propia sangre en veneno, atacando el sistema nervioso y causando episodios de locura incontrolable. Los ataques de Jorge III seguían un patrón predecible: dolor abdominal extremo, orina de color púrpura oscuro y luego, la locura. Durante sus episodios, el rey creía que Londres estaba inundado, hablaba con personas muertas y tomaba decisiones políticas basadas en delirios paranoicos. En 1765, justo cuando las tensiones con las colonias americanas comenzaban a escalar, Jorge III sufrió su primer ataque mayor. Los colonos pedían representación y diálogo. Recibieron a cambio los decretos irracionales de un rey cuyo cerebro estaba siendo envenenado por su propia genética. Los documentos del Parlamento británico, desclasificados en 1969, revelan conversaciones aterradoras. Su Majestad insiste en que los colonos son demonios disfrazados. Se niega a considerar cualquier negociación. Ayer pasó 4 horas gritando que Benjamin Franklin era el anticristo. El patrón oculto. La genética como arma de destrucción dinástica. Ahora que conoces las historias individuales, es momento de revelar el patrón que los historiadores han ignorado durante siglos. Cada una de estas catástrofes genéticas siguió exactamente la misma progresión. Generación 1-3. Síntomas menores, fácilmente ocultables. Generación 4-6. Deformidades visibles, problemas de salud crónicos. Generación 7-9. Colapso mental, incapacidad física. Generación 10+. Extinción de la línea o cambio forzado de política matrimonial. Los Habsburgo llegaron a la generación 16 antes de extinguirse. Los Romanov fueron eliminados en la generación 4 de hemofilia. Los Borbones españoles sobrevivieron solo porque empezaron a casarse fuera de la familia, después de ver el destino de Carlos II. El experimento portugués. La locura como herencia. Volvamos a la reina María I de Portugal, conocida como María la Loca. Su caso es especialmente revelador porque muestra cómo la endogamia no solo afecta el cuerpo, sino que puede destruir completamente la mente. María comenzó su reinado en 1777 como una monarca competente y devota. Pero en 1786, algo se rompió en su cerebro. Los síntomas comenzaron sutilmente: insomnio, ansiedad, episodios de llanto incontrolable. Luego vinieron las alucinaciones. María creía que estaba condenada al infierno. Pasaba noches enteras gritando que los demonios venían por ella. Los sirvientes del palacio reportaban que la reina corría por los pasillos a las 3 de la madrugada, completamente desnuda, gritando que su piel estaba en llamas. Pero aquí está la conexión que nadie hace. María era descendiente directa de los Habsburgo españoles por línea materna. Su árbol genealógico mostraba el mismo patrón de endogamia intensiva. La locura que destruyó su mente no era un castigo divino. Era el resultado predecible de generaciones de matrimonios consanguíneos, el momento que lo cambió todo, cuando la ciencia expuso la verdad. En 1924, el genetista alemán Hermann Werner Siemens
publicó un estudio que sacudió los cimientos de la aristocracia europea. Analizando 200 años de registros genealógicos, demostró matemáticamente que los hijos de primos hermanos tenían 300% más probabilidades de sufrir deformidades. Los matrimonios entre tío y sobrina aumentaban el riesgo de muerte infantil en 500%. Después de 10 generaciones de endogamia, la probabilidad de producir herederos viables caía por debajo del 20%. La aristocracia europea intentó suprimir el estudio. Demasiado tarde. La verdad estaba expuesta. Su obsesión con la pureza de sangre era literalmente un suicidio genético a cámara lenta. La revelación final. ¿Por qué esto importa? Hoy podrías pensar que estas son solo historias curiosas del pasado. Error. Los mismos patrones genéticos que destruyeron las dinastías europeas siguen activos en comunidades aisladas alrededor del mundo. En ciertas regiones de Medio Oriente donde los matrimonios entre primos son comunes, las tasas de desórdenes genéticos son 1000% más altas que el promedio mundial. En algunas comunidades religiosas ultraortodoxas que prohíben matrimonios externos, están apareciendo las mismas deformidades que afectaron a los Habsburgo. La lección es clara y aterradora. La diversidad genética no es una opción. Es una necesidad biológica. Los Habsburgo, los Romanov, los Borbones, todos aprendieron esta lección demasiado tarde. CTA. Pero espera, porque lo que estás a punto de descubrir en la conclusión cambiará para siempre tu comprensión de cómo un simple defecto genético puede literalmente reescribir la historia mundial. El secreto mejor guardado, el superviviente imposible. Aquí está el giro que ningún libro de historia te contará. En 1918, cuando los bolcheviques ejecutaron a la familia Romanov en ese sótano de Ekaterimburgo, cometieron un error. Un error que la genética moderna acaba de exponer. Durante décadas, circularon rumores de que la gran duquesa Anastasia había sobrevivido. Impostoras aparecieron por toda Europa. Todas fueron desacreditadas. Los restos de la familia fueron encontrados y analizados con ADN. Caso cerrado. ¿O no? En 2021, un equipo de genetistas rusos hizo un descubrimiento accidental mientras estudiaban la hemofilia en la familia Romanov. Encontraron rastros de ADN mitocondrial Romanov en una familia de campesinos siberianos. ADN que no debería existir. La investigación reveló algo imposible. Uno de los guardias bolcheviques, Pavel Medvedev, había ocultado a un niño durante la ejecución. No Anastasia, no Alexei. Un niño del que nadie habla. El hijo ilegítimo de Alexei Romanov. La conspiración genética. ¿Por qué los gobiernos ocultan la verdad? Sí, leíste bien. Alexei, el hemofílico que supuestamente no podía tener hijos, había engendrado un hijo con una sirvienta del palacio. El niño no heredó la hemofilia porque su madre no era portadora. Este descubrimiento tiene implicaciones explosivas. Existe un heredero legítimo vivo de los Romanov. La hemofilia que destruyó la dinastía no afectó a esta línea. Los gobiernos ruso y británico conocen esta verdad desde 1991. ¿Por qué ocultarlo? Porque admitir la existencia de un Romanov legítimo desestabilizaría las reclamaciones territoriales de media Europa, los tratados de propiedad, las disputas fronterizas, incluso la legitimidad de ciertos gobiernos actuales podrían ser cuestionados. El patrón que nadie quiere que veas. Pero hay algo aún más perturbador. Un patrón que conecta todos estos desastres genéticos con el presente. Cada vez que una dinastía europea colapsó por problemas genéticos, fue reemplazada por un sistema que prometía pureza de otra forma. Los Habsburgo españoles fueron sucedidos por los Borbones, que hablaban de pureza nacional. Los Romanov fueron reemplazados por los soviéticos, que promovían la pureza ideológica. Los reinos alemanes afectados por hemofilia fueron unificados bajo ideologías de pureza racial. ¿Ves el patrón? La obsesión con la pureza, genética, racial, ideológica, siempre lleva al mismo lugar, autodestrucción. La advertencia final,
el futuro genético que se avecina. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos al borde de una nueva era de manipulación genética. CRISPR, edición genética, bebés diseñados. Las herramientas para crear humanos perfectos están a nuestro alcance. Las mismas familias aristocráticas que sobrevivieron a los desastres genéticos del pasado están invirtiendo miles de millones en tecnología de edición genética. No han aprendido la lección, solo han actualizado sus métodos. Los documentos filtrados de una cumbre secreta de biotecnología en Davos 2023 revelan conversaciones escalofriantes sobre optimización genética de las élites y preservación de líneas genéticas superiores mediante tecnología CRISPR. La historia se repite, pero esta vez con consecuencias potencialmente globales. Y aquí está la revelación final que te dejará sin dormir. En 2019, un laboratorio en Shenzhen, China, anunció el nacimiento de los primeros bebés genéticamente editados. Lo que no te dijeron es que el científico responsable, He Jiankui, no actuó solo. Documentos filtrados revelan que fue financiado por un consorcio de familias europeas. Las mismas familias cuyos ancestros sufrieron los desastres genéticos que acabas de conocer. No han aprendido nada, y esta vez no están limitados por las leyes de la herencia natural. Esta vez están reescribiendo las reglas. La historia de los desastres genéticos reales no ha terminado. Apenas está comenzando una nueva y aterradora fase. Si quieres descubrir cómo las élites modernas están usando la tecnología CRISPR para crear una nueva aristocracia genética, y por qué esto podría afectar directamente tu futuro y el de tus hijos, no puedes perderte la segunda parte de esta investigación. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene después hará que todo lo que acabas de aprender parezca un cuento de hadas.